Dentro de la creación, Dios ha hecho lo visible y lo invisible. Y su bondad se manifiesta en ambos aspectos. Nosotros, que en lo visible vemos la bondad del Señor, también constatamos en lo invisible su presencia, pero ante todo el combate. Bienvenidos a este su programa Entre el mito y la doctrina. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Nos sentimos sumamente halagados que nos permitan sentarnos a través de este medio, ahí en medio de su casa, de su sala, de sus habitaciones, donde ustedes nos permiten ser parte de esta familia que el Señor va construyendo a través de su amor en la iglesia. Nos encontramos el hermano Pepe Nava, gracias Pepe, el hermano Arturo Marín y su servidor, el padre Pedro Jaime. El programa anterior mirábamos cómo el Señor ha hecho todo con profunda bondad, de la nada hacia lo que nosotros, en lo que nosotros miramos, en lo que nosotros nos movemos y en lo que nosotros existimos. Para poder entender al ser humano, lo hemos de entender desde el drama de su vida y lo encontramos a través de la experiencia del mal, la experiencia del sufrimiento, la experiencia del dolor. Y vemos que esto está insertado en algo mucho más grande, que es la experiencia del bien, la experiencia de la bondad, porque nuestro Dios es un Dios de bondad. Y este Dios bondadoso nos ha creado a nosotros, pero no solamente a nosotros. Dice el credo que Dios Padre Todopoderoso es creador de lo visible. Nosotros, pálpense, en casa nos palpamos, pero también es creador de lo invisible. ¿Lo invisible? ¿Qué significa eso? Pepe, ¿qué significa en el credo el mundo invisible? Cuando nosotros observamos en el libro del Génesis, el capítulo 1, en el verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vamos directo al catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina, donde esta palabra los cielos significa un mundo espiritual, a lo que Santo Tomás llama sustancias inteligibles, es decir, la presencia de los ángeles, que ya San Agustín definirá de una manera hermosa, ¿verdad? Dime, cuando le preguntan a San Agustín quiénes son los ángeles, ¿verdad? Si tú me dices por su naturaleza, te diré que son espíritus. Si tú me preguntas por su misión, te diré que son ángeles, es decir, mensajeros, ¿no? Y hablando sobre los ángeles, que por cierto, tendremos toda una serie de programas exclusivos para la angelología, que es maravillosa. Poder entrar en el entendimiento y en la disposición hacia los mensajeros de Dios, los servidores perfectísimos del Dios Altísimo. Hay un término que me encanta para ellos: entender a nuestros pedagogos celestiales, porque ellos son los que nos acompañan, nos guían, nos conducen, nos hablan
van ayudando a nuestra alma, a nuestra pequeñita alma, a descubrir al Dios inconmensurablemente amoroso, inconmensurablemente bondadoso. Arturo, la existencia de los ángeles nos implica que hagamos un ejercicio de fe. Nos pide que los observemos desde el ámbito de la fe. ¿Cómo la Iglesia nos conduce a mirarles? Bueno, pues primeramente a través de lo que son las fuentes de nuestra fe. Primeramente tenemos la Sagrada Escritura, donde desde el primer capítulo de Génesis se habla de que Dios ha creado la luz, y cuando se refiere a la luz, en el capítulo primero del Génesis se refiere a la creación del mundo angélico. Y la Sagrada Escritura nos va a hablar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la presencia de estos seres, y la liturgia también, las prenotandas del ritual del exorcismo, hablará de estos seres arcanos, ¿verdad? Sí, se hace una síntesis del catecismo, del catecismo. Sobre todo en la primera norma de la prenotanda, en la norma general, donde nos habla de estos seres que nos van acompañando a lo largo de la historia de la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo vemos, y cuando Jesucristo también le dice a uno de los apóstoles: verás bajar y descender a los ángeles en el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y entonces encontramos en la Sagrada Escritura la primera fuente de nuestra fe, de la presencia del mundo angélico. Y bueno, también obviamente en lo que es toda la tradición, ¿verdad? En nuestra fe, los padres de la Iglesia, todo esto también nos hablan de esta situación del mundo angélico. Y finalmente también el magisterio nos lo expresa, ¿verdad? De suyo nos habla todo el magisterio sobre ellos, y nos habla sobre su creación. Sí. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos dice la doctrina en cuanto a la creación de los ángeles? Pepe. Bueno, la doctrina siempre menciona que Dios es creador. Y así como toda la creación salió de la nada, ¿verdad? Dios crea de la nada mediante su palabra, también crea este mundo espiritual, los ángeles, ¿verdad? En este sentido de naturaleza espiritual, con la capacidad también de la libertad, ¿verdad? Y esta libertad en la cual Dios les permite que tomen una decisión. Y aquí entramos entonces a entender, ¿verdad? Lo vamos a ver ahora en el Catecismo de la Iglesia que nos comenta Arturo, pero nos permite entender desde la creación del mundo angélico un personaje especial que todos conocemos con el nombre de Luzbel, ¿verdad? El portador de la luz bella, ¿no? En este caso, hasta prefiguración de la persona de Jesucristo, que Él es la luz verdadera, ¿no? Y en estos ángeles, de los cuales la tradición de la Iglesia lo ha mencionado de esta manera, dividido en 9 coros: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, toda la corte celestial de Dios, y que estos ángeles, creados por Dios, de una naturaleza espiritual, ¿verdad? Libres de toda la situación de la materia, tienen también una decisión dentro de la libertad. Sí, definitivamente. ¿No? Y algo importante que nos dice aquí el Catecismo en el número 392, dice: la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre, como comentabas, de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Ya introducimos otras categorías aquí, pero yo creo que lo primero que necesitamos definir es, padre, recuerda tus clases de metafísica, por ejemplo, ¿qué es un espíritu?
Porque si nosotros no entendemos desde la naturaleza lo que es un ángel, entonces caemos en diversos mitos y situaciones que la gente hoy está muy en boga y que la nueva era aprovecha y que todas estas pseudofilosofías, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no nos recuerdas desde la metafísica, ¿no?, esta situación de los ángeles? Porque si nosotros entendemos que son espíritus, entonces podremos entender que están libres del espacio, del tiempo, de la materia. Es una sustancia espiritual, el ángel individual, que agota su especie en cada uno de ellos. ¿Esto qué significa? Que cada ángel, cada espíritu, tiene sus características únicas e irrepetibles y no tiene lo mismo que el otro. Es por eso les llaman perfectísimos, porque son criaturas cuyos elementos Dios les ha puesto para que ahí Dios manifieste todas las perfecciones que les ha otorgado. Es decir, al ser criaturas espirituales, ¿verdad?, en este sentido, tiene una superioridad a los hombres, Sí, claro. que son espíritu encarnado, ¿verdad? Así es. Y entonces así es. estos ángeles, lo interesante es, cuando Dios crea a los ángeles, les pone o les revela una parte del misterio de su amor. Finalmente misterio. Y que los ángeles no son capaces de comprender, ¿no? Me Así llama mucho es. la atención cuando nosotros leemos el libro de Génesis, no sé si ustedes ven cómo cambia abruptamente, refiriéndose a este pecado de los ángeles, cambia el sentido. Dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y luego inmediatamente dice, la tierra era caos, era confusión, era oscuridad. Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios, haya luz, y Dios separó la luz de las tinieblas, y a la luz la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Entonces tenemos que tener aquí una pregunta. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice Dios creó el cielo y la tierra? ¿Y por qué era caos? ¿Por qué era confusión? ¿Por qué era oscuridad? Si Dios no es caos, si Dios no es confusión, si Dios no es oscuridad, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Así es. Y hay un principio, ¿va? La Escritura revela a la Escritura. Y si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 7 en adelante, dice, y entonces se entabló una batalla en el cielo. Ahí empezaríamos a encontrar la respuesta a esa pregunta que acabas de hacer. Ahí tendremos que empezar a escrutar. A esta pregunta que acabas de hacer, que es crucial, encontraremos la respuesta en nuestro siguiente corte. Nos vemos aquí, entre el mito y la doctrina. Nos quedamos escuchando el combate escatológico que se vivió en el cielo. ¿Qué nos dice sobre ello el catecismo, Arturo? Bueno, ante todo, para poder entender esta batalla, que muchas veces la volvemos como una batalla material, ¿no? Sí, Dentro de la sí, iconografía de la iglesia nos imaginamos a los Los ángeles con diablitos espada peleando, y sí, como si ¿no? fueran Sí, criaturas sí, sí, materiales. Tenemos que tener claro Sí, en sí, qué no consistió no fue este así, combate. definitivamente no fue así. Y lo primero que tenemos que tener a la luz de la doctrina es lo que nos dice el catecismo de lo que son estas criaturas hermosas que llamamos ángeles. Dice el catecismo en el número 330, en tanto que criaturas puramente espirituales, ¿sí? Es decir, estos ángeles no tienen materia, no comen, no duermen, tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales, como nos comentaba en el segmento anterior, Por eso agotan inmortales. en sí mismos así es. E inmortales. Agotan
superan en perfección a todas las criaturas visibles, lo que nos comentaba Sí. nuestro hermano Pepe en el segmento anterior, y el resplandor de su gloria da testimonio de ello. Entonces el catecismo nos dice que son seres que tienen esas facultades superiores Así es. del entendimiento y la voluntad. Y si hablamos de esto, entonces hablamos de que obviamente tienen el regalo de la libertad y la capacidad de elegir Por el bien eso, o el mal. Además, su libertad y voluntad está muy por encima de nuestra capacidad. claro, Sí, pero pero por eso libre. esta Interesante. batalla debe ser una batalla intelectual. La Intelectual. batalla del intelecto. Yo- Las yo- ideas, los argumentos. Así es. Cuando Dios les presenta el plan de la encarnación del Verbo, Hijo, esa. Sí, es un misterio, mysterium fidei, sí. que a pesar de que ellos son las criaturas más perfectas de la creación, no logran Sí. comprender, ¿no? No. Dios creó un ángel muy amado, un ángel llamado Luzbel, ¿no? Y aquí, cuando Dios presenta el plan de la encarnación, es decir, de la segunda persona de la Trinidad, hacerse hombre, no entendieron esto. No. ¿Cómo es tú que- siendo Así es. espíritu puro te vas a encarnar? Sí, No. es que no es fácil Y entender entonces, ni aceptarlo. Ahora, ¿qué pasó? Dios les expuso este plan maravilloso que no entendían. Sí. Y aquí hay que entender una cosa, ¿eh? Si nosotros nos preguntáramos ahí si los ángeles veían cara a cara a Dios, tendríamos que decir que no. no, todavía no. No. Todavía no lo veían. Ese No, dato es hasta importante. pasar la prueba Así de es, esta es. libertad. ¿Por Así qué? es. Ese dato es Porque importante. alguien que está cara a cara con Dios no puede pecar. Exacto. Ellos tenían la ciencia infusa, ¿verdad? Y tenían que hacer Sí. un acto de fe. Esto es un dato importante porque mucha gente, incluso que trabaja sirviendo en la iglesia, en catequesis, como agentes de pastoral, se pregunta cuando dé el Apocalipsis 12, un versículo que les estremece, ¿cómo es posible que los ángeles estaban en el cielo y hubo una batalla, verdad? Si en el cielo suelen decir no se comete pecado, se está en plena gracia, pero no olvidemos que en ese momento los ángeles todavía no estaban confirmados en gracia. Así es. Y por lo Todavía tanto, no existía el tenían infierno. el Tenían camino que hacer nosotros este tenemos proceso. ahorita, Así la es. vía, la elección. Por eso dice, se entabló una batalla en el Exactamente, cielo. Por eso. ¿No? Para decir este término en el cielo no significa un espacio físico, Exactamente. sino de estas sustancias inteligibles que son los Así es. ángeles. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? No, este gran ángel llamado Luzbel dijo, no serviré al hijo de mujer, Claro. ¿no? Y entonces dice, Miguel, combatieron, El pequeño Micael. sí, el pequeño ¿quién Micael. como Dios? Nadie como Dios. ¿No? ¿Quién En como Dios? ese momento, Nadie como Dios. en ese momento Miguel, ¿verdad? No entendía este misterio de fe, pero hizo una profesión, ¿verdad? Hizo una profesión de fe y dijo, ¿quién como Dios? Y entonces esta batalla se entabló. Pero aquí hay un detalle. ¿Por qué la tierra era caos, confusión y oscuridad? Porque el libro del Apocalipsis dice algo bien específico. Entonces, fueron arrojados a la tierra el gran dragón y sus ángeles apóstatas. Esos ángeles apóstatas a la tierra. A la tierra, donde es el caos, confusión y oscuridad. Y ante ese momento dijo Dios, haya luz. Y cuando la luz se opone ante el paso de un objeto, ¿qué se genera? Sombra. Así es. Y se separa la luz de la las oscuridad. tinieblas. Así es. ¿No? En el primer día de la creación sucede esta batalla, que es la batalla que hoy estamos viviendo Así es. En la y que que es se la continúa. batalla que vamos a continuar hasta la venida de nuestro Señor Hasta la Jesús. venida del Señor. Pero aquí hay algo que también vale la pena reflexionar. Bueno, a mí a título personal me impresiona cuando me pongo a reflexionar. Satanás tienta al hombre, ya lo vimos en el programa anterior, pero ¿quién tentó a Satanás? Eso es interesante. Si Claro. no había nadie y la gente se queda así. ¿Qué opinará la gente? Eso es muy ¿Quién interesante. tentó Que nos a escriban. Satanás? Les pedimos ¿Quién que nos tentó a Satanás? escriban a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com.
Y también que como está ya empezando a funcionar en nuestra página de Facebook, que se metan y convivan con nosotros a través de las redes sociales entre el mito y la doctrina. Búsquenos ahí nos vamos a encontrar. Ahí pueden presentar sus dudas y todo nuestro equipo que ya lo irán conociendo, con todo gusto les responderán sus dudas, se atenderán sus comentarios, sus sugerencias serán tomadas en cuenta. Verdaderamente, sus sugerencias serán tomadas en cuenta. Y Arturo, esta preguntota, pues claro, ¿quién tentó a Satanás? ¿Quién tentó a los ángeles? ¿Cuál fue su experiencia de tentación? Porque al igual que el hombre, la tentación no fue en sí una prueba para ver si caían o no caían. Ante todo, la tentación era una simple posibilidad que estaba ahí por la libertad y ellos tenían que hacer un ejercicio de crecimiento, como lo hizo el gran Micael, Toda el tentación pequeño es un gran acto Micael. de amor. Sí, Porque si Dios ama, respeta la Por libertad. supuesto. así es. Por lo tanto, toda la acción de la razón. Pero fíjense que es bien interesante porque entonces si analizamos la psicología de la tentación que plantea el hombre, serán como dioses, entonces encontramos una fractura entre lo que es el proyecto de Dios, que dice el Catecismo en el número 25, que Sí. toda la doctrina nos tiene que llevar a la caridad, ¿no? El amor operante, actuante. Ese es el proyecto de Dios como culmen, el amor, ¿no? La primera carta a los Corintios, capítulo 13, Perfecta caridad. nos lo dice. Así es. Sin embargo, todo parece indicar que Satanás optó por una idea apoyada en un intelecto antes que el amor, porque dice, y serán como Dios. Fractura la esencia del ser humano. Y es la tentación que siempre nos va a presentar a cada uno de nosotros con diferente rostro, pero siempre nos va a tratar de sacar de lo que somos, seres humanos. Y así encontramos, por ejemplo, algunas personas que dicen, pues es que mi niño se fue al cielo y se volvió angelito. Y no, ¿verdad? Estamos hablando de algo poético. Así es. Los Es una profetas lo metáfora, mencionan, ¿no? Pero no, él siempre será televidente, un ser humano y que está en el cielo, pues por supuesto que estará gozando de Dios, pero Como dice el profeta, ¿no? Tú que decías, me sentaré en lo alto del monte, ¿no? Ajá, Y claro. seré. Y fuiste Sí. bajado a lo más profundo Sí, del sí. abismo. Ahorita, lo que dices, Arturo, sobre la gente que señala que se mueren y se vuelven angelitos. No, las almas cuando entran al cielo no se vuelven ángeles, se vuelven santos. Exacto. Son hijos glorificados del Padre Creador. Eso es hijo inconmensurablemente único. Entonces es muy importante tener claro, ¿no? Tanto los que servimos en la iglesia, Claro, sí, sí, todo sí, bautizado, y los agentes de pastoral, los padres de familia, ¿verdad? Si un pequeño muere, pues seguramente por misericordia de Dios estará contemplando su rostro, Así es. pero siempre será un ser humano, ¿verdad? En espera de la resurrección. Hay algo que mencionaste, que mencionaste cuando hablamos de la tentación en en los ángeles y en lo mismo nosotros. La tentación inicial, seréis como dioses. Ellos, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Se miraron a sí mismos. El demonio se mira como ángel, no cumplió su misión de mirar, Bueno. de mirar en el intelecto al Dios que todavía no se le manifestaba en su plenitud. Y vemos que el pequeño gran San Miguel, el pequeño Micael, ¿qué es lo que hace? No se mira a sí mismo. ¿Quién como Dios? Yo no, ni los demás. Siempre Miguel. Mucho más. Siempre Nadie Miguel, como Dios. esta actitud. Hay una pequeña página en el Nuevo Testamento que es la primera carta o la única carta de Judas. Y dice un texto ahí que después tendremos que analizar, pero dice que cuando Miguel y Satanás disputaban el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Sí. Miguel le dijo que Dios te reprenda. Ese dato. La mirada de Miguel siempre hacia Dios.
Siempre, siempre está en el Señor, siempre en el Dios Altísimo. Eso es por eso. La respuesta es nadie como Dios, es porque se habituó a mirar y primero a mirar en fe. Ahora mira en gloria. Pero además algo importante, y esto nuestros televidentes lo tienen que saber, con el demonio nunca se debe entrar en diálogo, porque es el padre de la mentira, lo acaba de decir el catecismo, y aparte se le llama bello porque tenía una inteligencia excelsa, peculiar, exquisita, y lo increíble es que a pesar de su caída, de su lejanía de Dios, de su fractura con Dios, él sigue conservando sus atributos. Claro. Solo Pero que ahora no les lo hemos va a usar en aclarado su a perverso nuestros plan. televidentes, entonces, cómo sale el término Satanás o diablo. Ahí entonces sí, tiene sí, que porque surgir, es lo que ya. siguiente que tenemos Que que entrar, pasa, sí, para que sepan. porque estamos hablando de esto. Sí, tenemos que encontrar cuáles son las consecuencias de esta batalla y cuál es la sentencia a consecuencia de esa batalla. Y eso, queridos televidentes, entraremos a ver cómo hasta en este combate escatológico tan intenso, Dios derrama su misericordia a través de la sentencia hacia estos ángeles apóstatas y su perverso comandante. Nos vemos aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos estar en sus hogares. Comuníquense a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com y visítenos en nuestra página de Facebook Entre el Mito y la Doctrina. Ahí nos veremos, ahí platicaremos, ahí seguiremos creciendo como familia. Y nos quedamos con algo, hijo, que realmente es intenso, este combate y sus consecuencias. Por cierto, querido televidente, gracias Pepe, gracias Arturo. En la emoción de la tertulia surgen palabras y términos. Hay que aclarar, el combate inicial no fue un combate escatológico. El combate escatológico lo seguimos viviendo hasta el fin de los tiempos, cuando venga en gloria nuestro Señor Jesucristo. Pero en este combate inicial ocurrieron cosas impactantes y que marcaron la creación. Arturo. Bueno, ante todo tenemos que tener la idea de que esta sentencia que Dios da no es una sentencia de un Dios colérico, de un Dios que dice, vete de mi presencia, no te quiero ver, sino que es fruto de la decisión de este ángel conocido como Luzbel, y que va por su decisión a transformar, ¿verdad? De ser Luzbel a ser Satanás, es decir, el adversario de Dios. Es decir, Satanás no es un rival de Dios. Así es. Porque para ser un rival tendría que ser igual. Sí, y no lo es. No es un rival. Así es. Satanás es un traidor. Es un traidor. Al amor de Dios. Sí. Pero sin dejar de ser ángel. Sí. Entonces llama la atención lo que nos dice aquí el catecismo en el número 393, porque hay gente que también se pregunta, oye, si Dios es amor, y ustedes lo saben que en la historia de la iglesia ya hubo este pensamiento, si Dios es amor, ¿por qué no al final ya perdona a todos y todos nos abrazamos? Claro. ¿No? Y Satanás se vuelve bueno. Así es, la famosa apocatástasis. Exactamente, ¿no? Don Orígenes. Sí. O sea, entonces... de suyo directamente no lo mencionó, pero todos sus discípulos toman así el desarrollo que... La apocatástasis, ¿qué significa? En pocas palabras, lo que acaba de decir Arturo es, bueno, si Dios es tan bondadoso, pues todo se perdona al final. Pues no, nuestros actos tienen consecuencias. Eso es responsabilidad, Arturo. Y entonces vamos a ver lo que nos dice el catecismo, ¿no? En el 393 dice, es el carácter
irrevocable de su elección. Así La es. repito, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay, escuchen televidentes, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Así es. Por este Dios no carácter de... perdonó a sus propios ángeles, Así es. dice la Escritura, sino los precipitó a la sentencia que se llama infierno. Infierno. Creado para el demonio y sus ángeles, no para nosotros. Eso es lo terrible de la condenación. Pues bien, ya entramos a ubicar al gran enemigo, al gran adversario, al traidor. Esa es la palabra, al traidor de traidores. ¿Quién es este tal Satanás? Pepe, ¿quién es este Satanás? Bueno, primero quiero decir que Satanás no es el mal personificado, Definitivamente. que en el programa anterior hablábamos sobre el problema del mal. No es un ente, no es una sustancia, el mal, eso quedó claro. Satanás es un ángel caído que por su propia libertad decidió, dice el Catecismo de la Iglesia, dice el Cuarto Concilio de Letrán, hacerse malo. Así es. Y entonces, ¿verdad? Satanás tiene ahora una situación peculiar. Al ser traidor de la misericordia de Dios y al detestar todo lo que lleva el nombre de Dios, se vuelve un gran enemigo del hombre. Porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y es lo que quiere este gran enemigo del hombre, ángel caído, que además no está solo, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que el gran dragón barrió con una tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? Es un ángel apóstata. Significa sin, Sí. posta, ¿no? El verbo, perdón, en griego es pisteuo, que es creer, es decir, aquel que niega la fe, aquel que ha renegado, rebelado en contra de la fe. Y esto es muy interesante porque ante el mundo posmoderno, ¿verdad?, comenzó a surgir una idea de que también el demonio pues solo era algo creado, producto de la imaginación, producto de las culturas, ¿verdad? Así es. Y esto llevó a un documento muy interesante que los televidentes pueden tener acceso en el Fe internet, cristiana. que antes de ese documento de fe cristiana fue la gran catequesis de Pablo VI. De verdad. Del 15 de noviembre. sí, es cierto. Sí, es que Del es una 72. sacudidota Una todos sacudida aquellos Lo que pasa- teólogos de vanguardia, entre Sí, de comillas. aquella década, ¿no? Sí, de es los que 70s. entramos en otra situación importante, una tensión que nos ha llevado el relativismo o el ateísmo práctico que exacto, tanto ¿no? denunció el Papa Exacto. Benedicto XVI y que con esta catequesis precisamente el Papa Pablo VI pronuncia, ¿no? Sí, de una manera Y habla tajante. del demonio de una manera contundente desde la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y crea una gran polémica. Ojalá nuestros televidentes puedan consultar este documento. La catequesis se llama Líbranos del mal, del 15 de noviembre de 1972, de Pablo VI. Es un documento, ¿verdad? Una catequesis ¿Cómo del lo Papa. tendrían que buscar? ¿Así? En Sí, catequesis los Pablo buscadores, VI, Líbranos del mal en el buscador. en el buscador, Ahí. Y de ahí su aparece. preferencia. Y fíjense que estas palabras del Papa Pablo VI, que tienen la parte de esta catequesis de la enseñanza bíblica, realmente lo sorprenden a uno, ¿no? Escuchen esta parte, dice: el mal ya no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Pervertidor, así es, así es. Terrible realidad misteriosa y pavorosa. Híjole, Realidad VI. que incide pero en nuestra existencia. Pero aquí el punto crucial, ¿va? Pervertido y pervertidor y misterio.
Sí, misterio para nosotros, Ajá, ¿no? sí, 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 De, no lo de tal podemos manera entender completamente. que la acción de este ser pervertido y pervertidor no deja de ser un misterio en la vida cristiana, no deja de ser un misterio para nosotros las formas en cómo este enemigo perverso actúa. Pero sin embargo, nunca tenemos que olvidar, y creo que esto hay que señalarlo, que Satanás finalmente es una criatura. Así es. Siempre. Es Que decir, no se nos olvide sí, eso. porque hay Eso gente es que pone, fundamental. hay gente que pone a Satanás al Lo mismo lugar magnifica. que Dios. Empezando lo ven por todos Hollywood, lados, las ¿no? películas que presentan, No. que ya tocaremos esos queridos televidentes, donde nos presentan a un super ángel caído. No es cierto, no es cierto. Pero esto también nos lleva al otro extremo, que es lo que platicábamos ahorita, ¿verdad? Este ateísmo práctico de negar absolutamente la presencia del demonio Así como un es. ser real, ¿no? Entonces, sí. el demonio es un ángel caído, no deja de ser criatura, por lo tanto, si no es Dios, no es omnipresente, no Así es es, ese dato es omnipotente, importante. no Así es es. omnisciente. Así es. Es decir, Sí, eso el debe demonio quedar no claro. actúa Eso debe quedar claro. sobre la vida de los hombres como se le pegue su regalada gana. Así es, no lo es puede así. hacer. Necesita el Es permiso de imposible. Dios. Necesita, una permisividad. necesita Una permisión. no solamente el permiso de Dios también, sino la acción libre. Así Del hombre, es, el ahí concurso está la del hombre. clave. No. El Y esto es concurso muy del hombre. importante Esto es decírselo fundamental. a los televidentes. Primero, el demonio no es omnipresente. Así es. No está en todos lados. Tenemos que tener esa La demonopatía, la ¿no? demonopatía. Así es, Por en favor, todos lados. televidentes, el demonio Cuidado. no es omnipresente ni omnipotente. Es una criatura, pero además una criatura vencida ya por Jesucristo el Señor. Entonces necesita para actuar la permisión divina, pero también la permisión de usted. Así es. Y por eso es importante San Agustín decía la un doctrina. perro rabioso que Amarrado. está Está encadenado. Eso es importante. Y así ¿sí? es. Y ahí hay que entender así. Porque hay gente que lo ve en todos lados, por decir, se me cae la taza ahorita y, ¡ay, el demonio! No, fue un acto de mi voluntad, ¿no? En la Estoy pasión, enfermo de en la quién sabe pasión del cuánto, tema, güey. tiro la taza. Y pero- yo me imagino que si en ese momento el demonio pudiera tener cuerpo, ¿verdad? Estaría en una hamaca con una limonada viendo. No, o sea, esto es bien claro. Claro, sí. La doctrina católica Sí, es firme. nunca va a dejar de mirar el misterio de la redención. Y si nosotros tenemos una demonopatía que en todos lados vemos al demonio y ponemos al demonio, incluso nuestras oraciones a veces, hay oraciones de las Sí, personas claro. que rinden más un culto al demonio que a Dios. Así es. Sí. Porque es. se dedican solamente a una protección espiritual y olvidan la adoración, Es- olvidan la omnipotencia, la omnipresencia de Dios. ¿verdad? Sí, exacto, Entonces, que eso es estamos en un fundamental. combate, es cierto que estamos en un combate que, como dice la carta de Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que es vencido. Y es que no hay cosa más grande ni protección más grande que cuando el ser humano, conociendo la doctrina, muere a sus pasiones desordenadas, direcciona su voluntad libremente hacia Dios y le dice, Pero- hágase tu voluntad. Me parece que el demonio ha utilizado un arma más poderosa, negar su existencia. Ese es Así el lo mal. dijo. Esta catequesis de Pablo VI. El Papa, éxito, el a la mayor vez. éxito del demonio ha consistido en hacernos creer que no existe. Y esto nos lo presentó Ambrose Bierce, literato americano del siglo XIX, que murió en la Revolución Mexicana y además es uno de los grandes padres de la literatura del terror y es uno de los grandes impulsores de la estética del mal. Definitivamente, el demonio no es omnipotente ni omnipresente. Es derrotable con la gracia del Altísimo. Derrotado. Siempre. Y Derrotado. no, de suyo, está derrotado. Sí. Y nosotros ejercemos en la gracia del Dios Todopoderoso la acción derrotadora en nuestras vidas. ¿Cuál es la acción de Él en nuestra realidad y cómo se le combate? Lo veremos en el siguiente segmento. Aquí, entre el mito y la doctrina.
Gracias por seguirnos sintonizando. ¿Cómo se llaman? Nosotros somos el hermano Pepe Nava, el hermano Arturo Marín, su servidor, el padre Pedro Jaime, pero queremos conocer a todos nuestros televidentes, sus nombres, sus casas, sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, sus alegrías, sus tribulaciones. Somos familia y en la familia nos vamos sosteniendo, nos vamos compartiendo, en la familia nos vamos amando a través de la caricia amorosa de nuestro Padre Creador y que también nos acaricia y nos acaricia ante todo con su presencia en los sacramentos y también su presencia en sus enseñanzas. Dios nos acaricia con su doctrina. Y hoy estamos viendo esa caricia precisamente tocando estos temas álgidos. Estamos mirando cómo estos ángeles creados por amor y por bondad se rebelaron, encabezados por el antiguo Luzbel, Satanás, el traidor, y que actúa en nuestra vida. No actúa de una manera ilimitada, no actúa de una manera omnipotente, pero actúa, tiene una acción en el hombre, tiene una acción en el mundo, tiene una acción en la iglesia. Se llama combate espiritual. Es el combate espiritual. No. Arturo, Sí, y este combate, esta acción del maligno lo reconoce la Iglesia en el número 395 del Catecismo. Dice aquí el Catecismo: sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Repito, porque es importante este punto. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio. Pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. ¿Cómo interviene Satanás en la vida del hombre? Esto yo creo que tenemos que recordarlo siempre. así es. El hombre encierra la creación espiritual en la creación material. Sí. Es la síntesis. Espíritu encarnado. Espíritu Por encarnado. lo tanto, lo que sucede en el mundo material afecta al hombre, Claro. Claro. ¿no? Pero por supuesto. también lo que pasa en la vida espiritual También afecta afecta directamente al hombre. Claro. Lo creas o no lo creas, ¿eh? Y repercute Porque hay en la gente que creación. dice, si yo no creo en esto, no me No sucede. pasa No, nada. no, 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 no. Ay, No, ay, no. mi niño, No, el demonio no noticia. depende de que tú creas Claro, o no creas, claro. ni su acción en el mundo, ni su acción Sí. que se opone a la fundamentación del reino de Dios, ¿no? Sí. Tan es así que Jesús tiene claro este combate Claro. y dice, si por el dedo de Dios expulso demonios, es que el reino de los cielos ha llegado donde ustedes, ¿no? Claro. Hay O sea, repercusiones. El demonio actúa en este combate, en el mundo, en la iglesia, en el hombre, en la realidad de la sociedad, Sí. ¿no? De una manera Sí. negando su existencia Personal y social lo hace, ¿Verdad? dice el O catecismo. magnificando. o magnificando. O esta otra que acabas de decir, relativizando, decir, bueno, pero a mí, ¿qué me importa? El famoso ateísmo pragmático y que al final de cuentas te hace que te conviertas en un lacayo del simio de Dios, como lo definió alguna vez el gran Gabriel Amort. Hay un libro que se llama Informe sobre la Fe, de una entrevista Sí, que sí, le sí, hicieron cardenal. al cardenal Ratzinger, sí, ahora sí. el Papa Benedicto XVI, Papa Sí. emérito, donde habla acerca de esta realidad, de los ángeles caídos y del infierno, ¿no? Y de las cosas que nosotros desde la
desde la doctrina hemos olvidado, hemos dejado a un lado. Y la iglesia es clara en su enseñanza y nos previene de este combate espiritual que hoy lo tenemos, miren, en boga. Así es. ¿No? Basta preguntarse qué hay atrás de los abortos, de la cultura de la muerte, de la cultura de la estética y de la imagen malformada, de tantas situaciones en perversidad de tipo sexual, de situaciones que están golpeando la familia, de situaciones que están golpeando hoy con una cultura de la muerte. Sí, la nueva colonización que se está dando a través de la ideología de género que está a pasos agigantados convirtiéndose en dictadura de género. Pero aquí hay algo importante. El catecismo dice que golpea a nivel personal y a nivel social. Sí. Claro. Bien, Pero vamos aquí hay- viendo qué nos dice el catecismo, Arturo. Aquí hay algo interesante. El catecismo nos dice que puede causar graves daños. Graves daños. Eso sí. De índole material espiritual, pero lo interesante es esto. Si hay un combate, primero a nivel personal, es muy importante que los televidentes tengan claro cómo es este combate, ¿verdad? Y el maligno tiene un arma que siempre va a ocupar, sutil, que llamamos tentación. Y claro, no todas las tentaciones vienen del maligno, ¿no? Pero es una tentación, es decir, una sugerencia a apartarnos de la voluntad de Dios. Y aquí el problema está cuando no conocemos la doctrina. Y si no conozco la doctrina, entonces ¿cómo voy a usar la espada, Claro. la armadura de la fe? Y entonces este es un problema que estamos viviendo a nivel contemporáneo, a nivel mundo posmoderno. La Sí. gente no conoce. El problema es que nosotros no, en este relativismo que nos ha sumergido, estas falsas filosofías, pensamos que nuestro pecado, que nuestras acciones no repercuten en el mundo y no sabemos que no lo conocen. dentro del pecado social tenemos una participación Una corresponsabilidad. directa. Sí, Y sí, mira, somos el mundo dice corresponsables. que muerto el perro se acabó la rabia. Y eso no es cierto. Eso no es doctrina católica, porque nuestros no, actos no. son trascendentes. Así es, Y trasciende aunque yo me nuestra muera, existencia. el Claro. acto que yo cometí Así es es. para bien o para mal. Claro, Y el va a mérito. seguir, y va a seguir, y va a Golpeando. contribuir Sí. a la formación del reino de Dios. Sí. O a la estructura del pecado social, que es tan grave. De hecho, cuando en la dimensión individual va creciendo el pecado habitual, tenemos luego una estructura que va creciendo que llamaremos pecado social. Los 12 primeros capítulos del Génesis, o sea, empezamos con el pecado de nuestros primeros padres y se extiende hasta una situación de Sodoma y Gomorra y se extiende a una situación de Babel y el diluvio y tantas situaciones que va creciendo, ¿va? Y Pablo VI también nos ilumina en esta catequesis, Pepe y Padre, de Líbranos del Mal, sobre donde podemos detectar la acción del mal, no como su presencia, sino como ese pensamiento sutil que ha puesto en el hombre a manera de tentación, y el hombre se vuelve protagonista de esa comunión, de esa tentación actuando. Dice Pablo VI aquí, dice, la respuesta a la primera pregunta de la acción del maligno impone mucha cautela. Aunque los signos del maligno parecen a veces evidentes, podremos suponer su siniestra acción allí, donde la negación de Dios es radical, sutil y absoluta, donde la mentira se afirma hipócrita y prepotente contra la verdad evidente, Entonces, donde el amor queda apagado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo se impugna con un odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es adulterado y desmentido, y donde la desesperación se afirma como última palabra. es decir, en contra de la fe, Así es. Contra la fe. ¿no? Tiempo de apostasía. Me parece una cosa importante que tenemos entonces que resaltar. El demonio tiene una opción ordinaria, que es la que menos nos cuidamos, Sí. y que es a través de la tentación. Pero aquí hay un detalle, ¿eh? Nosotros sabemos que el demonio puede actuar de una forma extraordinaria a través de la posesión, y eso tendremos que hablarlo en otro próximo programa. O en otros, Sí, en una serie sí, de- Pero hay una cosa, ¿eh? Todo el mundo se cuida de la posesión, todo el mundo se cuida de esta acción extraordinaria, sí, así es. pero lo que verdaderamente toca el alma es el pecado. Así es. Y lo que Eso puede es llevar lo- al eso es lo que es el infierno, pecado. y lo que puede llevar verdaderamente a vivir una eternidad sin Dios, Es el pecado, es el pecado. definitivamente. O sea, la acción
ordinaria, que está denunciando ahí Y el esa es la Papa, que que tenemos está que denunciando y que ese es el combate que tenemos que vencer. Así es. Y al final de cuentas, el incremento de acciones extraordinarias se debe a esta falta de cuidado y falta de atención a la acción ordinaria. ¿Recuerdan ustedes el primer milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos? Sí, cómo no. El primer signo Sí. en la sinagoga Así de es, Cafarnaúm. así es. Pero antes de esto, ¿qué hace Jesús? Jesús siempre mira al Padre, Jesús siempre está en obediencia al Padre. Y esta es la clave. Nos comió el tiempo, queridos televidentes. El tema nos da, pero a puños. Y eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Vamos a despedirnos dándole la bendición, dejándonos en manos del Señor y ahora bajo el amparo de nuestra Madre Amantísima y bajo el cuidado de San Miguel Arcángel. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nos vemos aquí, entre el mito y la doctrina.